Entonces, vamos a continuar con tiroides. Básicamente, si hablamos de alteraciones hormonales, la tiroides es otra fuente de alteración hormonal en caso de presentarse alguna alteración desde anatómica hasta funcional. Entonces, Lindbergh, ¿dónde se posiciona la tiroides? Delante de la parte anterior del barco anterior. Allá dice la glándula tiroides se localiza en el cuello de circulación anterior de la tráquea, entre el cartílago cricoides y la soldadura yugular del esternón. Normalmente pesa de 12 a 20 gramos, es muy vascularizada, de consistencia blanda. En la región posterior de cada uno de los 4 polos se localiza la glándula paratiroides, que básicamente es la que se encarga de drenar. Se supone que cualquier alteración a nivel de la tiroides daña básicamente lo que vendría a ser el metabolismo basal. En ese sentido, nuestra tiroides va a producir dos hormonas, la tiroxina Y la trillodotironina. muy bien, en este caso T3 y T4. ¿Cuál crees? ¿Por qué producirá más T4? ¿Qué hace el T4? La parte funcional es la que se va a ir libre lo que es en la sangre y esto se va a transformar en tiroideotironina para que esta vaya a cumplir las funciones que por eso se encuentra más alta. Muy bien. Han estado leyendo, es una verdad. Ahora bien, si se le agrega más T4, básicamente sabemos que se pueden alterar lo que es la producción de T3 o T4. Entonces, para poder entender básicamente el metabolismo basal, hay que ver, como les había mencionado en clases pasadas, básicamente alteraciones hormonales. Entonces, tenemos que pasar básicamente a la sobreproducción. Uno vendría a ser básicamente desde la hipófisis. ¿Qué alteraciones teníamos a nivel de la hipófisis? Hipopituarismo. Eso bien se acuerdan porque era lo último y antecitos. Podían ser metabólicas. Ya. Entonces, ¿cuál es la alteración más común de la hipófisis? Hace 2 semanas, ¿verdad? Es un adenoma. Entonces, bien, cuando hablemos de tiroides, básicamente vamos a hablar de sobreproducción y baja producción. Motivo por lo cual veamos la sobreproducción. Hipertiroidismo. Básicamente, también conocido como tirotoxicosis. Es un estado metabólico causado por concentraciones elevadas de T3 y T4, causada por justamente una hiperfunción de la glándula tiroides, que generalmente es más frecuente. Ahora bien, trastornos asociados a tirotoxicosis, básicamente diferentes enfermedades. Tenemos la hiperplasia tóxica difusa, el bocio tóxico hiperfuncional, adenoma hiperfuncional. Estamos viendo que al igual que la hipófisis prácticamente puede haber alteraciones anatofuncionales. Motivo por lo cual nosotros tenemos que controlar. ¿Verdad? Nosotros tenemos que controlar diferentes aspectos importantes de nuestra salud. Porque, ¿cómo sabríamos si tenemos un desequilibrio basal? Exámenes de sangre. ¿Cómo? Exámenes de sangre. Y basándonos más en la clínica, Manifestaciones clínicas, síntomas. ¿como cuáles?
En caso de la enfermedad de Graves, por ejemplo, cuando se te agrandan las... Exoftalmo. Ajá. Eso. Proctos. ¿Qué es lo que tienen mis estudiantes casi siempre? ¿Por qué se sienten débiles? ¿Por qué se sienten Cansancio. cansancio, fatiga? ¿Por qué son eso? Siempre, eso siempre me Doctor, por una hiperactividad del sistema nervioso simpático puede ser. Entonces, ¿eso qué sintomatología nos daría? Un hipermetabolismo. ¿Y si tienen hipermetabolismo, engordaríamos fácil? No. Todos queremos eso, ¿verdad? Ya, voy a empezar a multarlos. A partir de la fecha, el que llegue tarde va a tener desayuno para todos. No sé cómo hará. Así que bien. Sucede entonces que una sobreproducción sería idónea para quienes estamos gorditos, para quienes no queremos engordar, pero también hay otra clase de alteraciones si hay mucha producción. ¿Tenía en ese cuadrito, han podido leer alguna de esas? No le han dado mucha importancia. ¿Qué sabes, Estela? En pocas palabras divide lo que vendría a ser un hipertiroidismo primario y secundario. El hipertiroidismo primario va a ser el encargado de, prácticamente puede ser por células o canceromas, y el secundario se va a formar por una ya enfermedad propiamente dicha, como los ejemplos aquí. Exactamente, gracias por la explicación. Entonces, bien, ¿cuáles serán las causas más frecuentes? Básicamente, una hiperplasia. ¿Qué es hiperplasia, Camilo? De hecho, bolsa. Javier, ¿por qué la enfermedad de Graves, como bien nos mencionaba Ángela, se caracteriza por una hiperplasia? La glándula tiroides en sí que empieza a crecer en una porción completa. Y eso es el signo de hiperplasia, ¿no? Las células de aumento del número de hiperplasia. Correcto. Entonces, cuando hablamos básicamente de un crecimiento anormal, ya hemos visto desde básicamente la hipófisis que tenemos, si existe un aumento, compresión y agrandamiento de diferentes estructuras anatómicas. Por lo tanto, en este sentido, la tirotoxicosis nos conduce a un bocio multinodular hiperfuncional y un adenoma de tiroides hiperfuncional, proporcionando así un crecimiento desmesurado y también una alteración hormonal que básicamente tienen alteraciones a nivel metabólico. Entonces, si ven a una persona con tirotoxicosis, con un bocio bastante prominente, antes tenía una causa específica. ¿Cuál era esa causa? El aumento del metabolismo, pero también pasaba algo. Decían, eso. Deficiencia. Entonces, una deficiencia de yodo conduce básicamente también a una alteración de la tiroides. Motivo por lo cual es necesario alimentarnos bien. Y se lo repito a mis estudiantes de medicina, tienen que comer en horas. Tratar de comer adecuadamente. No puedo, Marta.
Los primeros predispuestos a alteraciones del metabolismo basal son los estudiantes de medicina, comprobado, demostrado y sacramentado. Entonces, generalmente, durante su etapa de estudio no se alimentan bien. La sinapsis a nivel neuronal no ocurre de buena manera, porque de paso utilizan vape, ¿no, Gabriel? Entonces, básicamente desde la alimentación se producen alteraciones muy básicas y estructurales. Y a través de la alimentación baja, nosotros alteramos nuestro metabolismo basal. Y ya que estamos hablando tanto de metabolismo basal, ¿qué es? Ya lo tenían en la diapositiva, así que si no han leído los mato. Cantidad de energía necesaria, básicamente después del ayuno. Es la energía residual o la energía almacenada, se podría decir. Es la energía que necesitas para mantener todo en orden mientras estás en reposo. Sí. Es el que va a encargarse de que todo tu cuerpo esté tranquilo, esté bien. Ahora, terminología médica, Camila. No. Se va a encargar de, a través de un gasto energético básico común, mantener la homeostasis interna del organismo. Por lo tanto, ¿cómo hacemos variar este metabolismo basal? Gracias a la concentración excesiva de las hormonas tiroideas varía. Ya, vamos a despejar el fallo tiroideo como tal, tanto anátomo y funcionalmente. Y nos vamos a basar básicamente en lo que hacemos todos los días. Sería un aumento del gasto cardíaco, por ejemplo. Ya, La vasodilatación periférica. ya, ¿qué más? Ayuno. Ayuno. Y si le metes Levanten la mano los que han logrado desayunar hoy día. Qué poquitos, pero muy bien. El resto no ha desayunado. ¿Y cómo estará ese metabolismo basal? En el basurero. ¿Están acostumbrados? Otra cosa es que te malacostumbras, no te acostumbras. Porque es muy importante la primera comida matutina. ¿Se han puesto a pensar por qué es necesario su desayuno? ¿O por qué vienen a bostezar a mi clase los que no toman desayuno? ¿Cuál es el mecanismo de la glucosa? Energía. Entonces, cuando no desayunan, ¿qué sucede con esa energía? ¿De dónde la sacan? Del tejido adiposo y del pico. Según todo lo que se ha estudiado últimamente, y me refiero estudiado por personas de TikTok y nutricionistas, dicen el ayuno intermitente es muy bueno para los gorditos, porque ayuda a consumir su grasita que está almacenada y básicamente bajan de peso. Ahora, ¿qué será lo contraproducente en relación al metabolismo basal? No comes. El metabolismo es inteligente. Digamos, dice, ahora no comemos, pero luego vamos a comer. Así que lo que hemos comido ahora, después de no haber comido antes, lo vamos a guardar. No vamos a poner así. Su metabolismo sí es inteligente, está ocupando sus reservas. Pero el estómago piensa igual. ¿Qué sigue haciendo el estómago? Sigue botando jugo gástrico. Sigue produciendo una gastritis que a la larga se va a convertir en crónica. ¿No es cierto que se puede dar gastritis por estrés? ¿Sí? Generalmente entre ustedes ya hay quienes tienen gastritis por estrés, especialmente los líderes del grupo. Entonces, básicamente, vamos a decir que una concentración excesiva de la hormona tiroidea conduce a alteraciones en el metabolismo. Entonces, bien,
ya tenían básicamente la definición de metabolismo basal en la siguiente. Y vamos a ver qué nos produce una tirotoxicosis. Derly, si estás mirando abajo, ¿qué dice? No, sueño, no. No eres tú, tu metabolismo basal está alterado entonces. Y el café. Básicamente tenemos un cuadro representativo. ¿Qué indica? Hipertiroidismo, dificultad para concentrarse, fatiga, intolerancia al calor, porque básicamente produce un aumento en la temperatura, una sobreproducción de la hormona tiroides. Aumento del apetito, aumento de la sudoración, irregulares en la menstruación, inquietud o nerviosismo, pérdida de peso, pérdida de cabello, temblor en las manos, palpitaciones, dificultad para dormir, ojos saltones o exoptalmia. Entonces, si alguien se considera con esos síntomas, hable ahora. Son síntomas muy similares a lo que tiene el estudiante de medicina, ¿no? Sí. Ahora bien, básicamente, si hablamos de tirotoxicosis, tenemos que enfocarnos en diferentes sintomatología clínica, lo cual muchas veces nos confunde en un diagnóstico certero. ¿Por qué? ¿Entre qué edades se puede dar una alteración metabólica de la tiroides? 40, 50. Cuando hay hormonas, digamos, en la pubertad. De la pubertad a la adolescencia, pues al revés. De 45 En la menopausia. Pero depende Depende de qué. del tipo de alteración que esté habiendo. Si es un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. O si también puede ser gestacional o congénito o autoinmunitario por diferentes enfermedades. De acuerdo, viene una señora de 45 años, tal vez ya menopáusica. ¿Y qué sucede? Presenta la misma sintomatología. Podría tratarse de un mixedema que es más común en gente adulta. Me agrada, me agrada. Muy bien. Para un diagnóstico clínico certero, tenemos que seguir viendo las manifestaciones que produce. Entonces, básicamente para poder concentrarnos en lo que significa la sintomatología del paciente, hay que confirmar. Generalmente, las primeras y más frecuentes alteraciones metabólicas que vienen a dar es alteraciones cardíacas. Por lo tanto, vamos a encontrar taquicardia. Signo de palpitaciones que el paciente va a indicar básicamente porque va a sentir que el corazón se le quiere salir del pecho. Cardiomegalia, arritmias, disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Entonces, a nivel cardíaco tiene muchas alteraciones, donde básicamente es una guía también para poder diagnosticar tirotoxicosis. Ahora, está dañando el corazoncito, ¿qué hará con el sistema nervioso? ¿Por qué? Claro, se podría tratar de... Esta es una duda, doctor. Si dice que básicamente en el hipotiroidismo va a haber una mayor dilatación de los vasos sanguíneos porque va a haber un mayor aumento del flujo sanguíneo, ¿por qué aumenta la contractibilidad vascular? A tratar de compensarlo. Entonces se trataría de que llegue más sangre al cerebro o menos sangre al cerebro. Más sangre al cerebro. Me encanta cuando se responden solitos. Bien. Sucede lo siguiente. Evidentemente, excesiva justamente actividad del sistema nervioso debido a una sobreproducción de la tiroides condiciona temblores, hiperactividad, la habilidad emocional, incapacidad para concentrarse e insomnio. Vamos a volver a algo inicial. ¿Qué es un impulso nervioso? Una señal eléctrica, una actividad eléctrica que inicia por un impulso. Entonces,
Básicamente, para que suceda ese impulso, ¿cómo realiza esa reacción la neurona? Sinapsis. A través de sinapsis. ¿Cuántos tipos de impulso nervioso hay? Vamos a ver cómo anda ese estudio. Puede ser neurona, que es la sinapsis. No, ese es tipo de uniones. ¿Por voltaje o neurotransmisores? Esos son tipos de sinapsis. Creo que es el químico y el eléctrico. Ajá. Tipo de sinapsis. ¿Cuántos tipos de impulso nervioso tenemos? Se refiere a Simpático los y parasimpático. No. anterogrados, o sea, anterogrados, retrogrados. No, tampoco. Tampoco. No. Muy bien. ¿Sabían que el impulso nervioso viaja generalmente entre los nódulos de Ranvier y las células de Schwann? Eso se llama impulso continuo. Y el saltatorio, Esto es por son como las vainas de mielina. exactamente. Las vainas de mielina con las células de Schwann y básicamente los nódulos de Ranvier son conductores eléctricos. Pero, ¿será que tiene alguna relación con el hipertiroidismo? Sí. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas no están recibiendo los estímulos nerviosos necesarios. O está habiendo una hiperactividad nerviosa. Ahora, ¿cómo estará ese impulso nervioso? Sobreexcitado. Y si está sobreexplotado, ¿por qué genera insomnio? Porque hay un mayor gasto, digamos, por ejemplo. Acá toca la miopatía muscular, miopatía tiroidea. Entonces se podría decir que como hay una mayor captación de señales o envío de señales, hay mayor gasto también. Un mayor gasto muscular, mayor gasto de energía, de ATP. No entra en reposo, no se puede decir, no se provoca insomnio, conocido Me agrada. como el café. ¿Cómo? Si hablamos de sinapsis neuronal, imagínense su cerebrito. Y cuando ustedes piensan y me conversan en la clase, se están iluminando diferentes partes de su cerebro. Entonces, en la noche, en vez de liberarse la hormona del sueño por tanta actividad neuronal, ustedes se mantienen despiertos. Su cerebro sigue prendido. Básicamente esas alteraciones ocurren de mayor circunstancia en estos pacientes. Si hablamos de debilidad muscular, bien lo decía Ángela hace un momento, ¿qué sucede con los músculos? Se atrofian. ¿Qué va a suceder en el aparato digestivo? Mala absorción. Mala absorción, el peristaltismo va a estar mucho más rápido. Por si acaso, ¿qué es peristaltismo? Movimientos. Muy bien. Y cambios oculares. ¿Será que Derlis tiene tirotoxicosis? Solo mira hacia abajo. Mirada fija, ojos muy abiertos, asinergia o cerebral. ¿Qué vendrá a ser asinergia? Como cuando el párpado está más abierto de lo normal. Oftalmopatía tiroidea, apoptosis, solo está presente en la enfermedad de Graves. Y básicamente, ¿qué es apoptosis? Las sobresas. O sea, No apoptosis, apoptosis. cuando el globo ocular sobresale, o sea, se ve más hinchado, sobresale. básicamente. Esa oftalmia recibe varios nombres en la medicina. Uno de ellos es ese. Ahora bien, ahí no para, sino que vamos a seguir viendo el sistema osteomuscular. ¿Qué sucede con toda esta sintomatología, básicamente del hipertiroidismo? Está sobrecargando nuestro cuerpo. Está haciendo que el proceso inicial de desgaste de nuestro cuerpo, que debería darse regularmente entre o a partir de los 50 a 60 años, sea mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos anteriormente, si nosotros hacemos trabajar un músculo mucho,
O si nos ponemos a pensar, su corazoncito desde que ha nacido estaba nuevito. Pero a medida que van pasando los años, ¿cuánto late por minuto? De 60 a 100 veces por minuto. Ahora imagínense, en el lapso de su vida hasta ahora, ¿cuánto ha latido? ¿Y cuánto va a latir hasta más adelante? Pensemos en que van a llegar a viejitos. Entonces, bien, básicamente se va a empezar a atrofiar toda la parte orgánica si no se frena y si no se trata de controlar la alteración tiroidea. Motivo por lo cual van a ver más adelante, ya en endocrino y en otras materias, que cuando se produce alteraciones a nivel de la tiroides es súper necesario controlar y colaborar con ese paciente. Caso contrario, el deterioro es muy rápido. ¿Por qué? Porque tenemos una tormenta tiroidea que es el inicio brusco de todo este proceso. Se debe a un incremento agudo de concentración de las catecolaminas y la paciente tiene fiebre y taquicardia desproporcionada. Entonces, pongámoslo así, fiebre desproporcionada. Hablamos de cuántos grados centígrados. 38, 39, 40. Va variando. ¿Qué está pasando a nivel orgánico? Dilatación, ¿Qué más? crecimiento, hipertrofia, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? La enfermedad de Graves, por ejemplo, puede generar una hepatomegalia. Entonces es como que tanto el corazón como el hígado empiezan a trabajar más y eso genera que crezca, a diferencia de los músculos que, por ejemplo, se atrofian. Digamos, el hecho de que hartos órganos empiezan a crecer y hay una replicación celular excesiva no puede dar paso a que pueda haber cáncer en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué habría replicación? Si solamente el músculo lo que está haciendo es funcionar más, ¿por qué tendría que haber una metaplasia? Sí. Reacción inflamatoria. Eso. Ahora, ¿en qué consiste la reacción inflamatoria en este caso? Autoinmunidad. Básicamente, defensa. Me agrada. ¿Cachamos? No. Está bien, pero quería que se relacione. El punto ahorita es tratar de relacionar esto con su caso clínico. ¿Y cómo lo haríamos? Porque si no me lo van a preguntar al final de la clase. Doctor, ¿cómo relaciona mi caso clínico? ¿Hay alguna alteración tiroidea en sus pacientes? Sí. Hipotiroidismo. Diabetes. Sí, sí. Tiene diabetes, pero hipotiroidismo. ¿En el resto? Leila, ¿hay alguna alteración en tu paciente? Ya que estás con tu celular, debes estar averiguando. Porque le No me digan que recién van a volver a leer sus casos clínicos. No, pero podemos suponer que se podría complicar. Un desequilibrio hormonal. Doctor, nuestra paciente también presenta valores elevados de colesterol y triglicéridos. O sea, puede afectar al corazón en ese caso, porque igual tiene dolores en el corazón. Puede afectar al corazón, pero HDL o LDL. LDL. No, LDL. Ah, los dos, creo. Muy bien. Vamos a ir viendo, y básicamente una que otra alteración se puede ir presentando con sus pacientes. Básicamente, ¿qué quiero que se converse sobre los pacientes? Hay una sintomatología y una clínica muy evidente.
donde básicamente lo que hemos ido viendo y analizando desde la parte de vasos también se encuentra alterada en hipertiroidismo. Entonces, generalmente pacientes hipertiroidistas